Hola familia, es un gusto saludarles nuevamente y que podamos meditar sobre Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26, con el tema En oración, esperando la promesa. Acompáñenme. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de presenciar la ascensión de Jesús y de recibir el mandato de ir a predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, los discípulos regresan a Jerusalén como Jesús les dijo, para esperar a que se cumpla la promesa de la venida del Espíritu Santo. Al llegar a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde perseveraban unánimes en oración y ruego. Este aposento alto era un lugar de reunión. Dice que había 120 discípulos de Jesús ahí reunidos aproximadamente. Menciona el versículo 13 que ahí estaban morando ya los apóstoles. Y esto nos habla de la insistencia y perseverancia en que anhelaban la venida del Espíritu Santo. Por eso el aposento alto no solamente era un lugar físico, era un estado espiritual donde se unen los corazones en un solo sentir, un solo deseo, el estar en oración día y noche, dedicados a solamente una cosa, intimidad con Dios, comunión con Dios y con su palabra. Cerrada la puerta, en lo secreto buscaban a quien ya no estaba con ellos físicamente, pero podían conectarse con él en oración. Apartados y sin distracciones durante varios días, ese tiempo fue un tiempo de espera, pero también de preparación para lo que estaba por venir. Los tiempos en el aposento alto nos cambian la vida. Los discípulos después de este tiempo no fueron los mismos. Por eso la importancia de vivir vidas de oración, porque la oración debe penetrar en todos los ámbitos y situaciones de nuestra vida. Es permitirle a Dios que gobierne en todo y que veamos su gloria en cada área de nuestras vidas. Por ello la insistencia en diferentes partes de la palabra. Oren sin cesar, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Estos solamente son unos ejemplos. Vamos a continuar del versículo 15 al 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías,
Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. En representación de los discípulos, Pedro comenta sobre la elección del reemplazo de Judas Iscariote. Han dejado de ser 12 a raíz del suicidio cometido por Judas Iscariote, y ellos concuerdan en añadir a uno más por su concepción de las 12 tribus del Antiguo Testamento. Así como Israel estuvo conformado por 12 tribus, la nueva Israel debía comenzar con 12 apóstoles. No obstante, después del advenimiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, ya no buscaban llegar al número 12, aunque hubiera faltantes. Por otra parte, el parámetro para escoger apóstoles es ser testigos de la resurrección de Jesús. Por tanto, un apóstol es aquel que ha sido testigo ocular de la resurrección de Jesús. Los discípulos oran con fervor, pidiendo la intervención divina para hallar el reemplazo del apóstol, y como resultado, Matías es elegido. Familia, que tengas un excelente inicio de semana, y recuerda que si estás esperando a que Dios cumpla una promesa que te ha dado, te invito a que sea una espera activa, orando, perseverando, siendo firmes en nuestras convicciones del reino, adorando, y que el Señor cumpla su voluntad a su tiempo. Que Dios te bendiga.